Bueno, presento muy rápido la ASM, que no es el objetivo ahora de esta Obradoiro. Nosotros nacimos aquí hace 38 años de la Universidad de Vigo. Nuestros sectores importantes son tres: alimentación y bebidas, industria farmacéutica y tratamiento de aguas. Y tenemos una sección transversal que apoya a los tres anteriores, perdón, que es un laboratorio de ensayos. Aunque nacimos aquí en Vigo, poco a poco nos fuimos extendiendo, sobre todo en alimentación, por el resto de Galicia, Portugal. Y desde el año 2000, pues bueno, nos hemos ido extendiendo con grandes multinacionales y otras no tanto por el resto de los países. Tenemos cuatro soluciones: una dedicada solo a pymes, que es la parte de gestión del negocio; una dedicada a la gestión de fabricación, mantenimiento, todo lo que es la productividad, consumos de energía, etcétera; otra sección a la gestión de operaciones de tratamiento de aguas residuales, la digitalización; y otra transversal, que es la gestión de laboratorios de calidad. Nuestro objetivo en este caso es hablar de la solución, de cómo digitalizar la gestión del agua. Hablaré yo primero, Miguel López soy yo, y después presentaré un poquito cómo es la gestión de las operaciones, cómo se digitaliza esa información, y luego Diego esta vez comentará casos reales de plantas, y finalmente nos conectaremos a una planta y estaremos viendo esta situación para evitar que el PowerPoint todo lo soporta. Vamos a ver qué es real. El objetivo, lógicamente, primero vamos a ver un poco los tipos de DAR, los objetivos, y a continuación ya nos centramos en la digitalización de las operaciones. Bueno, una DAR, nos vamos a centrar nosotros en tratamiento de aguas. Eso no quiere decir que estemos solo ahí, pero bueno, en este caso sí vamos a presentar esa parte. Parte de esto que hemos hecho, lo hemos hecho con Aqualia, no en todos los casos, pero en el 90% de los casos ha sido con Aqualia, que ha aportado el expertise, pero nosotros hemos aportado la digitalización. Lo que pasa es que hasta hace 2 o 3 años esto era una inversión mínima. Las empresas consideraban que era una faena el tener que abordar el problema de las aguas que salen, cuando hoy puede ser, aparte de que es obligatorio, aparte puede ser, bueno, no digo que sea rentable, pero bueno, ya no tiene los costes de antes. Bueno, me voy a centrar en esto. Hay dos tipos de depuradoras, dos tipos de DAR, las de aguas urbanas y las que son de aguas de industria con otros sólidos. Aquí tenemos en Galicia, pues bueno, pues varios sectores, y que pueden diferir entre sí en función de la caracterización del agua de vertido, del agua del proceso. Pero en realidad todas las plantas acaban siendo muy parecidas, quizá con algún proceso que difiere unas de otras. Al final acabamos en un tratamiento del agua con un vertido, conforme a la legislación, unas emisiones a la atmósfera que procuraremos que sean mínimas, y después unos lodos o sólidos que, bueno, merecen atención y pueden ser importantes porque pueden generar, lo iremos viendo ahora a medida que planteemos la situación. La digitalización de las operaciones de planta tiene 4 objetivos: mejorar la calidad de los vertidos, reducir el consumo energético, hoy sí que esto es vital, y reducir el impacto medioambiental. Por supuesto, todo eso que conlleve con una reducción de los costes de operación para hacer lo anterior con la máxima calidad que podamos. El primer paso que tenemos que decir es que una planta de depuración de aguas residuales o tratamiento de residuos, no tiene por qué ser aguas, nace siempre a través de una automatización de un proceso que puede ser más o menos sencillo, más o menos complejo. Con lo cual nos hacen falta unos PLCs que lo controlen, y si la planta es un poco complicada, pues un pequeño SCADA. Eso es automatización. Nosotros no hacemos esa parte, aunque tenemos experiencia y podemos ayudar en el diseño. Nosotros lo que hacemos es gestionar las operaciones de la planta digitalizándolas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que la hoja de ruta de una planta, el primer paso es digitalizar la información. Tener un PLC o tener un SCADA que me muestra los valores no es digitalizar. Digitalizar es, primero, conectarse a todos los PLCs y las SCADAs y los SCADAs de planta, recoger todos los datos de caudales, variables, paros, arranques, etcétera. Registrar el personal, las averías de la planta que puede tener, los tiempos que tardas en arreglarlo, las causas.
El consumo de reactivos que, dependiendo del tipo de depuración de agua, puede ser más o menos importante, sobre todo si hay que hacer floculación. El mantenimiento, normalmente el mantenimiento se suele dejar a un lado, pero es muy importante, como veremos después en los costes, recoger toda la planificación de mantenimiento, las tareas que tenemos que hacer, los consumibles que se estén utilizando. Al margen de las variables que recojamos en monitorización directa de los escadas, por otro lado tenemos ensayos que tenemos que hacer en un laboratorio, como DBO, DBO5, amonio a veces, aunque el amonio hay sensores en tiempo real, bueno, muchas veces los costes de ponerlos pues, son un poco altos y necesitamos tener una medida en un laboratorio. Bien sea el laboratorio, si la planta es pequeña lo podemos tener, lo subcontratamos, y si la planta es un poco grande merece la pena tenerlo dentro de la planta. La energía, esto es la parte más importante y nos pararemos bastante un poquito más adelante, los consumos por equipo. Evidentemente una planta funciona, pero la planta no funciona 100% bien, siempre tiene problemas, tenemos que tener esas alarmas y las notificaciones, es decir, a quién avisamos, cómo ha arreglado ese problema. Y lógicamente, como es un vertido que vamos a hacer al final y unas emisiones, un enlace con la administración. Bien, este es el primer paso que tenemos que hacer, monitorizar, digitalizar toda la información de la planta. Tenemos toda la planta digitalizada con todos los datos, algunos de ellos manualmente del laboratorio y otros de forma automática. Lo mejor, de forma automática, los que podamos. El siguiente paso es gobernar esa planta, gestionar esa planta mediante indicadores de rendimiento, indicadores de desempeño. Unos para medir cuánto efectivo soy yo y dos para ver que cumplo los estándares que me obliga la legislación. Y finalmente, con eso realizar informes que me van a ayudar a tomar decisiones de cómo funcionar mejor con la planta y, por supuesto, los informes que tengo que entregar a la administración, en este caso en Galicia a la Xunta. Una vez que ya tenemos digitalizada toda la planta, toda la información recogida y estamos ya con indicadores que me dice cuánta DBO elimino por metro cúbico, cuánta, etcétera, etcétera, ya paso a la optimización. La optimización quiere decir que pasados unos meses que tengo suficientes datos, puedo hacer ya análisis predictivos y prescriptivos. ¿Qué quiere decir? Pues tiene dos orientaciones. Uno, la optimización de los equipos o de las etapas, mejorar la eficiencia, reducir el consumo de reactivos y, sobre todo, reducir el consumo energético. Luego nos hablará Diego mejor de lo que yo voy a hacer ahora. Y finalmente, optimizar la gestión y la propia planta y el propio mantenimiento. Pongamos, voy a poner cifras, por decir alguna cifra. Un año o dos después, podemos pasar a la utopía, que de momento lo es, simplemente lo pongo aquí como si fuese pues, un objetivo a alcanzar, que es tener un pequeño gemelo digital de la planta de tratamiento de aguas residuales, con lo cual me permite hacer ahí ciertas combinaciones. Esto es, de momento, una utopía. Las plantas deben ir, primero, recoger toda la información, gobernar la planta con KPIs, utilizar esos indicadores para optimizar los consumos de energía especialmente, y después ya hablaremos del resto. Porque aquí, perdona, sí, perdona, Hugo. La duda es, por ejemplo, las empresas que aquí tenemos, o casi todas en Galicia, ya tienen plantas de tratamiento, las gestionan de alguna forma. O sea, si estás hablando de plantas incluso que ya hay, pueden pasar también, no hacerlas de cero ni invertir. O sea, es como también un poquito adaptar lo que ya tenemos. Sí. Nosotros nos adaptamos a lo que ya hay, nos conectamos a los PLCs o se pone algún PLC que recoja, porque a veces ni siquiera tienen eso. Lo tenemos aquí en un caso. Tienes una planta, la puede estar ya construida. Un PLC que recoja la información o una serie de PLCs. Nosotros nos conectamos bien allí en local o bien a través de la nube y nos conectamos y recogemos toda la información. No solamente eso, sino que nos conectamos con la administración para enviarle los informes y a efectos de costes nos conectamos con el ERP. Todo esto es nube, por tanto puede trabajar tanto a nivel local como en la nube y cualquier dispositivo. He puesto aquí Aqualia porque normalmente los ejemplos que vamos a ver ahora son todos casos de Aqualia, pero no quiere decir que tenga que ser Aqualia, puede ser cualquier otra empresa. Cualquier otra empresa que se dedique. Perdón, me perdí el ratón. Sí. Perdón, perdí el ratón. Voy a entrar para pasar rápido y dejarle tiempo a Diego. Pondré el caso de una depuración de aguas. Una depuración de aguas no es más que una planta en la que entra el agua de vertido de la fábrica y sufre una serie de tratamientos. Por la parte de arriba, como vemos, vamos haciéndole operaciones al agua.
Primero hay que caracterizarla, evidentemente, porque aquí hay algún proceso, a lo mejor es necesario algún proceso nuevo. Como consecuencia de estos tratamientos, al final nos encontramos con un vertido de agua que le podemos aplicar un tratamiento terciario y hacer un vertido a un río o bueno, a donde sea, o bien utilizar eso como recirculación a proceso, que está muy utilizada ahora en la industria, con lo cual, bueno, está favorecido la reutilización. Con los lodos que van quedando o sólidos que van quedando, pues tenemos varias opciones. Entonces tenemos todas las que podéis ver aquí. Desde la más elemental que la llevas a vertedero o la producción de biogás, luego veremos casos reales, o la producción de algas. ¿Cómo ver esta planta? Bueno, pues la planta la podemos organizar pensando en los equipos. Soplantes, bombas, bombeo, bueno, todo lo que podáis ver de elementos. Válvulas, actuadores, etcétera. Pero también lo podemos ver como las líneas de trabajo. Hay una línea de fangos donde recogemos los sólidos y los vamos tratando. Hay una línea de gas y producimos gas, y es una de las opciones que sería esta del medio. Hay un laboratorio que recoge y muestrea de vez en cuando para hacer ensayos. Esos ensayos pueden ser hechos en la propia planta o pueden ser subcontratados. Lógicamente, cada paso que demos, cada equipo debe estar conectado para saber cuánta energía se consume y luego, lógicamente, los gastos que tenemos en reactivos. Todo eso lo tenemos que recoger. Para ello, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo digitalizamos nosotros? Pues tienes que configurar la edad. No voy a entrar en detalle, si queréis luego nos preguntáis. Y entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, yo puedo tener varias edades y estar conectado en tiempo real a ellas. Puede estar in situ o puede estar trabajando a la nube, como se quiera. Entonces yo defino las etapas, cada etapa pues tendrá unos equipos, esos equipos de cada uno de ellos tendrá una serie de variables que recogemos y cada una de estas variables pues tenemos que definirlas y lógicamente una temperatura, pues un pH, una DBO, una DQO, lógicamente podrá ser recogida de forma automática si tengo un sensor o de forma manual en el laboratorio. Tendremos que definir unidades, rango de valores, bueno, si por ejemplo está en un PLC, pues la posición memoria del PLC, la frecuencia con que la muestreamos, etcétera. Evidentemente esto es general, pero si vamos a un digestor, por ejemplo, donde estamos produciendo anaeróbico o aeróbico, pues posiblemente necesitamos definir mejor las etapas. No voy a entrar aquí, si alguno tiene interés, luego le comentamos, es decir, que nosotros podemos entrar en cada una de los pasos que hace pues, el digestor aeróbico, el digestor anaeróbico. Una cosa muy importante son los costes en una planta. Una planta de depuración de aguas de residuales o de tratamiento de residuos no deja de ser una planta de fabricación, solo que en este caso pues no fabricamos. Queremos contaminar lo menos posible y reciclar lo máximo que podamos. Entonces, los costes de depuración de un agua residual, tenéis aquí los datos del 2017 y 18, el consumo energético se lleva al 44%. La mano de obra oscila, si es una planta industrial suele ser menor en general, que si es una edad urbana, y el mantenimiento de equipos pues oscila entre el 15 al 20% aproximadamente. Los gastos que uno debe hacer en mantenimiento en una planta los tenemos aquí. El mantenimiento normalmente suele ser algo bastante olvidado en las industrias y realmente es muy importante. Por ejemplo, del 15 al 20 son los costes de operación de una planta y el mantenimiento que nosotros hacemos es una gestión completa del mantenimiento que sirve también para la fábrica. No hemos hecho un mantenimiento específico para depuración, es el que tenemos ya, que gestiona completamente las depuraciones, lo que es el mantenimiento de equipos, ¿no? Pregunta, Miguel. Sí, dime. Pregunta que seguro que también o si no, que si quieren parar, pues eso, Carlota, la gente que más. Esto, mejor después, eso sea. Cuando hable Diego, que vais a ver estos en números, porque ahora lo estoy poniendo yo como un recorrido, pero después Diego va a entrar ahora rápidamente dentro de la planta. Y entonces ahí eso iba el número. Encaja mejor el coloquio ahí. Con ese tantísimo coste, si era en 2018, con todo lo que subieron los costes de energía, lo que puede suponer todo esto en euros llevados a cuenta. Es brutal, sí. Además hay otra cosa importante, que el mantenimiento correctivo es muy caro y suelen ser de emergencia y sueles acortar la vida de los equipos. Y además, en una planta de estas, si tienes una inactividad, puedes incumplir la norma de vertido si tienes una multa. El objetivo del mantenimiento siempre es extender la vida útil de los equipos mediante una reparación planificada y una rehabilitación planificada. No voy a leer las ventajas porque esto lo haremos público
os enviaremos todo esto para que lo tengáis. Es decir, que no voy ahora a leer todo esto porque no es necesario. Simplemente me voy a fijar en esto. Normalmente las plantas de depuración, cada 5 o 10 años, de repente, pues se toma la decisión de mejorarlo, etcétera. Bueno, el preventivo planificado, si se hace basado en los datos, lo tenemos por experiencia nosotros en algunas plantas, luego veremos alguna. Es muy importante porque me ayuda a recomendar qué mejoras se pueden hacer. Si no, se mejoran los equipos, pero no hay un criterio de definición. ¿Qué incluye la gestión de mantenimiento? Bueno, pues la definición de los equipos, todos los equipos se pueden definir, todo el personal que va a trabajar y su capacidad técnica, los repuestos si los queréis poner. Esto es válido también para una fabricación, no tiene por qué ser una planta. Definís las tareas, todo eso se puede planificar, la documentación que el operario o el responsable que puede ver, se puede planificar, las tareas se recogen todos los datos y todo esto es 100% web y lógicamente se puede hacer de ello perfectamente. Dejo ahora a Diego Estevez, que es el que realmente el experto y que os va a hablar primero de la arquitectura un momentito, pero luego va a ir entrando en ya casos reales. Vais a ver una planta de depuración, una de ellas, y voy a decir el nombre porque tenemos el permiso de Aqualia para hacerlo en esta charla, es la de Guillarey, y nos ha dado permiso para citarlo expresamente, que es un ejemplo de los mejores que se pueden poner, porque tienen tratamiento de lodos para producción de biogás, están ahorrando casi un 30% de consumo energético, y además recogen lodos de otras empresas, de industrias que están cercanas, con lo cual, bueno, a la empresa le va bien y a ellos le va bien porque reducen el consumo energético. Os dejo con Diego Estevez y a medida que Diego habla, aquí sí que ya caben más las preguntas que trataremos de responder lo mejor que podamos. Desde luego. Nada, yo soy Diego Estevez y bueno, simplemente os voy a comentar un poquillo o enseñaros lo mismo que ha comentado Miguel, pero ya aplicado a planta, ya, es decir, ya con el propio software y cómo aplicaría esa solución en un caso real. Y ya digo, cualquier pregunta que tengáis o duda o no sé, cosa que os surja, pues no dudéis en preguntar y intentaré resolver lo mejor que puedo. Vale, entonces, en primer lugar, comentar cómo funciona a nivel tecnológico la aplicación. Nosotros lo que tenemos es, o lo que implantamos es una aplicación que lo que hace es ir guardando datos habitualmente en una base de datos SQL, y esa aplicación se conecta a los diferentes equipos de planta. Tal y como decía Miguel antes, y bueno, como se puede ver en pantalla, puede estar en local, en un equipo local, o puede estar en una nube. Eso para nosotros es indiferente. En general, podemos conectarnos a la mayoría o prácticamente todos los equipos de planta, es decir, refiriéndome a PLCs o a equipos que, no sé, incluso equipos de laboratorio, que tengan, no sé, que exporten Excel, que exporten cualquier resultado de análisis. En general, podemos conectarnos. Evidentemente, habría que verlo en cuestión, pero bueno, en general sí que podemos. La idea de esto es recoger todos los datos para después poder tratarlos. Y una vez tenemos todos esos datos, permitir el acceso de los usuarios vía web, es decir, tanto desde lo que vendría a ser un internet local como desde cualquier parte del mundo, si la empresa a la que lo instalamos así lo quisiese, vía web desde, no sé, un móvil, un ordenador o cualquier equipo con un navegador, ¿vale? Entonces, voy a ir un poco comentando los diferentes módulos que nosotros tenemos, no módulos, sino partes de las que se compone la solución. Entonces, en primer lugar, destacar la parte de laboratorio, en la que lo que hacemos es recoger, es decir, primero parametrizamos todos los diferentes análisis, los tipos de muestras y demás datos que se quieran recoger en el laboratorio, y después permitimos que el operario de laboratorio, en caso de tener un laboratorio integrado la planta, o la persona encargada de recepcionar los análisis externos, si se mandan afuera, pues tenga un apartado donde se puedan configurar nuevas muestras, dar de alta y cubrir los diferentes parámetros analizados. Podemos evaluar límites, podemos lanzar alertas en función de esos límites en caso de valores fuera de límites, controlamos rangos, fechas, podemos expedir un certificado de muestra. Es decir, la idea de este laboratorio, yo lo estoy presentando aquí englobado dentro de lo que viene a ser la SEDAR, la depuración de aguas,
pero la idea del laboratorio es que sea un laboratorio plenamente funcional de cara a la industria e incluso de cara a laboratorios acreditados. Es decir, nosotros a lo que llevaríamos sería la gestión de un laboratorio acreditado. En este caso es más sencillo, no aplica, digamos, toda la parte de laboratorios acreditados, pero sí que está disponible y sí que es usable, ¿vale? Entonces, por un lado estaría el laboratorio, por otro lado, un poco lo que os comentaba, la recogida de todas estas variables de planta y de forma contextualizada. Es decir, nosotros todas estas variables las estamos capturando en tiempo real, las estamos guardando asociadas a un equipo, asociadas a la fecha en la que se guardaron, asociadas a el lugar de donde provienen y bueno, aquí simplemente es un ejemplo muy pequeño de una parte, una depuradora en la que se puede ver el estado en tiempo real, tanto de los equipos como de las diferentes variables o sensóricas que pueda tener y en la parte de arriba se puede ver una pequeña gráfica para poder ver etapas o poder ver el avance de esas variables a lo largo del tiempo. Después, ya digo, entraremos en detalle en esto y lo podremos ver en tiempo real. Creo que en concreto este es el que tenemos pensado, pero bueno, simplemente la idea es ir encajando fichas. Por un lado tenemos la parte laboratorio, por otro lado vamos encajando la ficha de recoger las variables de depuradora en tiempo real y ya con eso podemos empezar a confeccionar KPIs o indicadores que nos permitan evaluar si nuestra depuradora rinde adecuadamente, si nuestros rendimientos de trabajo, de funcionamiento, de eliminación de DBOs, de DQOs, de eliminación de nutrientes son correctos. Y también dentro de esas variables de proceso que yo comentaba antes, tenemos las variables de energía. Es decir, para nosotros a nivel interno viene a ser lo mismo una energía que un pH, es decir, es capturar un valor de un sensor. Ese valor se almacenaría y nosotros podemos, como lo tenemos contextualizado, podemos cruzarlo con los valores de rendimientos, de metros cúbicos, de kilogramos y demás, y también obtener KPIs de energía que nos permitan un poco evaluar esa eficiencia de nuestra planta. Exactamente lo mismo en la parte de mantenimiento, es decir, nosotros lo que queremos es un poco, en primer lugar, un poco siguiendo la hoja de ruta que comentaba antes Miguel, obtener los datos, ser capaz de evaluarlos antes de pasar a hacer nada o de hacer modelos complejos, como mínimo tener unos KPIs que nos permitan saber cómo estamos rindiendo y cómo estamos trabajando. En función de esos datos de laboratorio, de los datos tomados por sensórica, caudales, pHs, no sé, lo que tengamos, podemos cruzar datos, podemos, digamos, hacer cuentas, por decirlo de alguna forma así sencilla, y sacar todo lo que vendría a ser los rendimientos de eliminación, las cantidades que la planta ha tratado. Es decir, lo que estaríamos viendo aquí ya sería un cruce entre caudales y analíticas de laboratorio. Yo tengo un caudal, tengo una DBO a la entrada en un agua bruta, tengo una DBO a la salida en un agua tratada, tengo el caudal de entrada y el de salida y puedo saber los kilos que he tratado. Con eso puedo, digamos, acceder a KPIs ya más avanzados, teniendo en cuenta esos kilos, teniendo en cuenta la energía que he consumido por kilo, puedo incluso utilizarlo también, bueno, en este caso se usa delante de lo que vendría a ser la administración pública. Es decir, puedo tener una medida de cuán bueno soy y de cuánto he trabajado. No sé si más o menos me explico. Después pasaríamos a ya KPIs, ya decía, más avanzados, cruzando energía y cruzando esos rendimientos de eliminación o de sequedad o de, bueno, tendremos por un lado los consumos energéticos de cada uno de los equipos, que además podemos evaluarlos, podemos ver si consumimos más, consumimos menos, compararnos a lo largo del tiempo, saber cuánto hemos consumido y saber también cuántos kilos o cuántos metros cúbicos hemos tratado, ¿vale? Y Ya digo. perdóname, Sí. porque yo estoy diciendo que hablaban antes con Miguel, que ya es una digitalización técnica, no es simplemente sensorizo y te marco colorines, sino que ya avanzasteis un paso más, aquí ya hay conocimiento, ya es el funcionamiento del KPI, el rendimiento, el conocimiento si vas bien o mal, o sea, aquí ya disteis un paso más con esta solución, no es solo simplemente lo que dices, automatizar un PLC y darte un número que igual ya sabías, sino que aquí Claro. ya estáis interpretando.
Claro, no. Vamos a ver, nosotros, nuestra idea, nuestro enfoque no es centrarnos en los PLCs. Nosotros un poco preguntabais antes si esto era para plantas nuevas o no. No, vamos a ver. Normalmente, es decir, en el caso real es que nosotros llegamos a una planta que ya existe, que ya tiene unos PLCs, que ya tiene una sensórica, que ya tiene, no sé, la planta, digamos que funciona, no sé si mejor o peor, pero funciona, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es conectarnos a esos PLCs y nutrirnos de esa sensórica, nutrirnos de los datos de laboratorio o de los datos de energía, en general sin instalar nuevos equipos. A veces sí que se instalan nuevos equipos, sobre todo a día de hoy, por ejemplo, de energía es común instalar cosas nuevas para tener más detalle, ¿no? Pero bueno, en general, digamos que sin instalar nuevos equipos y en base a eso empezar a guardar datos, es decir, empezar a crear ese histórico que comentaba Miguel, es decir, esa monitorización de los datos, ese saber realmente medir, vaya, dicho en una palabra, medir y almacenar esa medida, y con esa medida empezar a trabajarlo un poquillo. Ya digo, estaríamos en, no sé, en las fases 1 o 2 de la hoja de ruta que comentaba antes Miguel, creo que andaríamos por ahí, estaríamos en esa fase de empezar a trabajar un poco esa medida ya de cara a sacar unos KPIs que nos permitan de una forma sencilla ver si mejoramos, si empeoramos a lo largo del tiempo, ver en qué posición estamos, ver si nuestros ratios de energía por kilos eliminados funcionan, no. Bueno, esa sería un poco la idea en la que vamos. Un poco lo que comentabas antes, ya que este tema está muy en boga, es el tema de los costes de energía. Comentaba antes Miguel que estaban en torno al 40. Quiero decir, a día de hoy están mucho más altos. 40 que comentaba Miguel antes eran en el 2018, con todo el cambio que ha llevado la energía en los últimos 4 o 5 años, pues está mucho más altos, ¿vale? Entonces, realmente suele ser un tema bastante interesante y en el que hay, digamos, un buen retorno sobre lo que se invierte en ello, ¿vale? Bueno, continúo. Vale. Después, por otro lado, que era la pata que me faltaba, tendríamos la parte de mantenimiento. De la misma forma que laboratorio, mantenimiento, quiero decir. Si permite un momento, Sí, sí. Diego, puedes retroceder al Sí. anterior. Una cosa muy importante aquí es que puedes comentar es el tema de la energía, por ejemplo, lo que están haciendo en una planta con respecto a la cantidad de vertido que le permiten por día. Sí, es verdad. Por ejemplo, lo que comenta Miguel es que con estos KPIs o, bueno, un poco aplicando un poquillo de lógica, después ya trabajando con la empresa se puede llegar a optimizar comportamientos de una forma, bueno, igual no sencilla, pero sí bastante útil, que es habitualmente la administración pública obliga a cumplir una media de emisiones diaria. Entonces, esa media de emisiones diaria es eso, una media. Entonces, podemos intentar que la emisión sea lo mínimo posible cuando la energía es más barata, haciendo que la planta trabaje más intensamente y consumiendo más, y, digamos, acercándonos más al límite o subiendo un poco esa emisión cuando la energía es más cara. Es decir, básicamente, lo dicho rápido y pronto, lo que estoy comentando es reducir, reducir la emisión por la noche, que la energía suele ser más barata, y aumentarla por el día. ¿Vale? Es una forma de, digamos, de usar la propia administración y la forma de medir como una especie de pulmón que nos permita a nosotros modular cuando queremos gastar la energía en función de su precio. Es decir, nosotros estaríamos conectados con el OMIE, tendríamos los precios de la energía y podríamos cruzarlos con los consumos, de forma que sepamos lo que estamos, digamos, gastando. Es decir, ya estaríamos ahí llegando a euros. En este caso, estamos hablando de un caso real que está pasando ahora y la reducción de consumo está aproximadamente de un 10 a un 15% del coste de energía, aproximadamente, solo teniendo en cuenta ese detalle, cumpliendo la ley, pero cumpliéndola sabiendo cuándo hay que cumplirla más y cuándo podemos sobrepasarla un poco con tal que la media quede dentro del día. ¿Eso qué significa? Que si lo que decía Diego, que debemos estar en el 50 y tantos por ciento, pues que te va a quedar en un 40%. Tienes bastante dinero porque el coste energético, y bueno, ya no vamos a decir que se disparó porque todo eso lo tenemos, ¿no? Pero una depuradora que además no produces un bien que vendes, da una sensación que es un gasto que molesta más que el otro gasto de fabricación, porque al fin y al cabo tienes un producto que luego vas a vender. Aquí parece que ese kilovatio hora me cuesta más, y no es verdad, cuesta lo mismo.
Es decir, estaríamos en una reducción, eso sería enfocado en una reducción de costes, no de consumo, pero sí de costes. Vale. Y después, lo que os comentaba antes, un poco la parte de mantenimiento. La parte de mantenimiento, de la misma forma que el laboratorio, no está enfocada hacia el mantenimiento de una edad, está enfocado hacia el mantenimiento de una planta. Tal y como comentaba antes la gente de Cetaqua, nuestra visión también es de que una edad o una estación de tratamiento de aguas es una planta más que simplemente pues, trata agua, nada más. Es decir, no habría, desde nuestro punto de vista, ninguna diferenciación con otro proceso industrial en general. Entonces, la parte de mantenimiento es una parte de mantenimiento pensada para cualquier proceso industrial y cualquier industria. Entonces, nosotros solemos centrarnos mucho en la parte de mantenimiento preventivo. Del correctivo también lo recogemos y también nos sirve para hacer una especie de base de conocimiento en la que tú puedas, bueno, un poco de cara a futuras averías, saber tener accesible el conocimiento de personas que hayan reparado anteriormente o documentación, pero en la parte de mantenimiento preventivo tendríamos un planificador que podemos planificar incluso a años vista de forma recursiva las diferentes tareas de mantenimiento que son necesarias sobre los diferentes equipos, entendiendo por equipo cualquier parte de la planta, ¿vale? Incluso una pared, si tuviera una tarea de mantenimiento, sería un equipo en este caso, ¿vale? Tendríamos después una interfaz de mantenimiento adaptada a móvil para que los operarios de mantenimiento puedan abrir, realizar y recoger el tiempo y bueno, los materiales que han consumido, incluso aportar comentarios o revisar documentación asociada a ese mantenimiento, de forma que nos quede registrado totalmente el trabajo de los operarios. Y después tendríamos una parte también un poco en la misma línea que antes de informes, KPIs, que nos permitan saber los problemas que hemos tenido con ese mantenimiento, es decir, si ha habido paradas en las máquinas, cuánto tiempo hemos invertido, horas hombre, cuántas tareas hemos realizado, estamos cumpliendo nuestro plan de mantenimiento, no lo estamos. Bueno, todo un poco en esa línea. Para finalizar, dentro de la aplicación también contaríamos con una parte de extracción de datos, digamos así, libre. Es decir, nosotros tenemos una serie de informes que vienen con la plataforma, que son personalizables, pero bueno, son una serie de informes limitados que vienen con la plataforma. Y dentro de la plataforma hay una herramienta que permite la creación de informes libres por parte del usuario, de forma que se puedan extraer datos, bien sea para llevarlos a otros sistemas, bien sea para cruzarlos con datos externos, bien sea para servir de justificación, y también permiten la creación de gráficos o de datos específicos para un análisis puntual o un análisis de una cosa que en su momento durante la instalación no se pensó, pues se puede hacer a futuro. Y por último, comentar la parte de, bueno, de tema de notificaciones, comentaba antes Miguel también. La aplicación tiene la posibilidad de enviar por email o por SMS. El SMS tiene coste, pero bueno, la aplicación envía todo tipo de alertas, notificaciones y demás. Es muy utilizado, sobre todo en depuradoras que están desatendidas o depuradoras que no tenemos la posibilidad de tener a alguien disponible siempre. De esta forma podemos avisar o podemos notificar cuando hay cualquier tipo de problema y prevenir, sobre todo, el tener un tiempo en el que la depuradora no está funcionando, evitar posiblemente multas o al menos incumplimiento de legislación, bueno, todo eso. Entonces, hasta aquí creo que era hasta donde tenía yo preparado. Lo que voy a hacer ahora es conectarme a una depuradora y, bueno, simplemente daros un pequeño tour por las diferentes cosas que tenemos, simplemente para que lo veáis en real. Se va a ver más o menos lo mismo, pero simplemente para que quede claro que el PowerPoint no es solo un PowerPoint, sino que hay algo detrás. También. Sí, esto se aplica a depuradoras. Tenemos depuradoras muy pequeñitas, con 3 equipos nada más. Simplemente hemos presentado a dónde puedes llegar, pero realmente puede empezar con lo más pequeño posible. Sí, bueno, a ver, en este caso sí que es una depuradora grande, pero sí, un poco lo que dice Miguel, tenemos depuradoras muy, muy pequeñas, quiero decir, pero muy pequeñas.
Simplemente comentar que, bueno, esto que estamos viendo aquí es el acceso de los usuarios, es decir, lo voy a ver tal cual un usuario y con datos reales. Entonces, los datos no están controlados por mí, saldrá lo que tenga que salir. Decir también que de la misma forma que hay este acceso, que yo estoy haciendo un acceso de un usuario de la propia depuradora, el mismo acceso, controlando los datos que se ven o controlando lo que la gente de la depuradora quiere mostrar, en este caso, en concreto, es utilizado por la propia administración para labores de auditoría. Entonces, decir que los datos son los mismos y que es un punto interesante, ya que facilita mucho esa auditoría y facilita mucho también la parte de cumplir. Entonces, por parte de los responsables de la depuradora pueden elegir lo que se puede ver y lo que no, ¿vale? Entonces, entraré en la parte de saneamiento, que es la propia depuradora, aunque tenemos más cosas por ahí, pero bueno, posiblemente no las enseñemos ahora. Entonces, estos serían simplemente informes estándar. Yo voy a coger el mes pasado para asegurarme de que hay datos y demás. Espero que sí que haya. Vale. Y simplemente lo que tenemos aquí, esto es un informe, ya es el mismo que había en algunas de las presentaciones, es un informe de datos reales, simplemente se ve, pues bueno, las diferentes caudales de agua que han entrado en la depuradora, agrupados por tipo de caudal, a dónde han ido, si a la balsa 1, a la balsa 2, bueno, eso ya depende de la depuradora, pero todas las diferentes concentraciones de DBOs, en agua decantada, agua bruta, agua tratada, los kilogramos eliminados, ya digo, esto se hace teniendo en cuenta los datos de laboratorio y los caudales de entrada y de salida. Lo mismo con DQO, rendimientos de eliminación, sólidos en suspensión, nutrientes. Y simplemente esto es una costumbre que tenemos, pero bueno, es rematar todos los informes con una tabla donde se ven todos los datos de los que bebe el informe. Todo esto es extraíble a Excel y simplemente es para que, digamos, un poco poder que la persona, es decir, el usuario que entra aquí pueda verificar que lo que se ve arriba tiene sentido y demás, ¿vale? Están aquí todos los datos de los que bebe el informe, estarían aquí abajo. Bueno, voy a pasar por unos cuantos informes simplemente. Sí, un comentario. Sí. Los datos que tienes ahí en esta parte de abajo mide ya los indicadores y los Efectivamente. indicadores están, según el color, indica el nivel que tiene. Es decir, que te está indicando una parte en rojo, quiere decir que estás por debajo de lo que debería ser, según amarillo, bueno, verde quiere decir ok. Que bueno, que es bastante visual, que es muy importante, Claro. para no perder mucho tiempo leyendo el nombre. La idea de toda la plataforma es que esto está pensado para un jefe de servicio, para alguien que está controlando la depuradora. Entonces, la idea de esto es que sea fácil, sencillo y sobre todo rápido de ver. Es decir, que tú en el momento en el que te has confeccionado un indicador, ese indicador simplemente por el color sepa si estás bien o mal, más allá del número. Entonces, en el momento en el que esto baje y esté pues, en la parte amarilla o la parte roja, todo se va a volver rojo o amarillo, indicándolo y haciéndolo evidente, digamos. Voy a coger, no sé, alguno más, por ejemplo, fangos. Vale. El de fangos lo voy a... Simplemente están aquí las diferentes partes de la depuradora. Nosotros eligiendo la zona que queremos coger, ya digo, hay datos que posiblemente no haya por algún motivo, no sé, esto es real, entonces no está preparado. Serían, por ejemplo, las materias secas de las diferentes centrifugadoras, materias volátiles, podemos elegir los diferentes equipos de la depuradora e ir, uy, perdón, no cogí nada, ir evaluando lo que tenemos en cada uno de ellos y, bueno, antes en las centrífugas no se veía, simplemente porque seguramente habría algún problema con la captura, ¿vale? Tenemos aquí materia seca, materia volátil, los kilos eliminados, está por día, mes pasado, y ya digo, debajo siempre están los datos de los que beben los informes. Tenemos informes más complejos. Ahorro de energía, mejor. Pero enseñar este, que está muy chulo. El que os comentaba antes, que estaría en tiempo real, va a tardar un pelín cargar, pero va a mostrar en tiempo real los datos de la planta. Debería, ahí están, ¿vale? Que es el que se veía antes en las depuradoras, el estado de los equipos, el estado de funcionamiento, una parte de la depuradora que está en pequeñas etapas.
está recargando en tiempo real, ¿vale? Va muy lento, ¿vale? No porque la aplicación vaya lenta, sino porque yo estoy conectado desde mi equipo y esto está en una depuradora que está un pelín remota, ¿vale? En concreto esta parte. Entonces, por eso parece que los datos tardan un poco en cargar. No es que la aplicación vaya lenta, ya digo. Se puede ir jugando, bueno, niveles, aire, caudales. Es decir, esto... Este que es la eliminación de nitrógeno, ¿no? Sí, es el LELAN. La idea de esto es simplemente que quiero decir, la idea de esto es poder ver en tiempo real el estado de la depuradora y ver cómo está. Y incluso si hiciese falta, se podría actuar sobre ella, pero bueno, no es el caso. Ver, no sé, los caudales que hubo, incluso el consumo de energía, a 2 horas, pues seguramente el medidor solo recoja cada cierto tiempo o esté parado, no lo sé. Pero bueno, la idea es un poco esa.